¿Qué es el Estado terapéutico y de qué manera se interfiere con la democracia? Hola a todos y bienvenidos a Criterio Ético. Este vídeo tiene un carácter un poco más teórico, más filosófico que otros vídeos de este canal que se centran en cuestiones muy concretas de ética social. Sin embargo, me parece que tratamos en este vídeo temas importantes para situarnos, ubicarnos conceptualmente en el mapa cultural de este momento. En este vídeo voy a hablar de tres autores en particular, de Philip Rieff, Michel Foucault y Thomas Szasz. Philip Rieff fue un autor, los tres vivieron en la segunda mitad del siglo XX. En concreto, Philip Rieff publicó su obra más conocida, El triunfo de lo terapéutico, en la década de los años 60. En ese libro, Philip Rieff trata de poner la voz, no de alarma, pero sí de alerta, sobre una nueva clase sacerdotal que está extendiendo su poder, la de psicólogos y psiquiatras. ¿Por qué digo clase sacerdotal? Bueno, la palabra psique en griego significa alma o mente o psique, todo depende del contexto en que lo utilicemos. Si es en un contexto médico, pues hablamos de mentes, en un contexto más religioso es alma, pero es esencialmente lo mismo. Logos, significa conocimiento y según se decline la palabra, pues conocedor. Psicólogo, psique, logos, es el conocedor del alma, por tanto, y atra significa médico, como en el caso de pediatra, médico de los niños, o geriatra, médico de los ancianos. Psiquiatra es médico del alma. Por tanto, estamos ante una clase que de alguna manera usurpa el papel tradicional de los sacerdotes, que eran los conocedores del alma y los médicos del alma. Y Philip Rieff pues, nos da un poco la voz de alerta de decir, cuidado que estos señores también están pidiéndonos una fe ciega en ellos, y en eso siempre hay un peligro. Esta nueva clase sacerdotal, con autoridad incuestionada, ya había suplantado en la época de Philip Rieff a los sacerdotes de la religión convencional, que como digo eran tradicionalmente los genuinos conocedores y médicos del alma, y esta nueva clase iba asentando ambiciosamente su imperio en los ámbitos social, cultural, político y legislativo. De hecho, Philip Rieff dice que estamos asistiendo, en el momento en que él escribe, a la transición de una cultura moral, con sus particulares represiones y válvulas de escape, a una cultura terapéutica, también con sus elementos represivos y sus válvulas de escape, aunque muy diferentes de la anterior. Para Rieff, el terapeuta ha triunfado sobre el sacerdote y le ha reemplazado irremisiblemente. Esta reflexión que hace Rieff le coloca en el umbral de lo que denominamos la posmodernidad. Esto lo explicaré más en detalle en otro vídeo, aquí voy a dar 4 pinceladas nada más. Rieff, al decir esto, ha identificado a la nueva clase dominante. Ha sido capaz de apuntar a la nueva fuente de autoridad y objeto de fe. El paso más decisivo hacia la posmodernidad en el último tercio más o menos del siglo XX lo dará Michel Foucault. Y en el asunto que interesa a Rieff, el de la salud mental, el de psiquiatras y psicólogos, lo dará de modo más directo y demoledor Thomas Szasz. Thomas Szasz era un psiquiatra y además fue fundador del movimiento de la antipsiquiatría. En el triunfo de lo terapéutico que describe Rieff, vemos cómo se va materializando progresivamente este nuevo método de dominio, estas nuevas técnicas e instrumentos de dominio, en formas concretas de intervención institucional y estatal, pues el Estado pronto descubre en ello, en lo terapéutico, en el campo de lo terapéutico, un instrumento perfecto para el ejercicio del poder. En los conceptos de terapia o intervención terapéutica, en sentido amplio, Rieff y otros teóricos posteriores incluyen mucho más que la simple actuación médica, psicológica o psiquiátrica sobre un individuo. A un nivel más básico están incluidas también en este concepto las intervenciones de los trabajadores sociales, por ejemplo, cuyos criterios e interpretación de la ley
pueden acarrear decisiones tan dramáticas como la pérdida de la patria potestad, separaciones matrimoniales y encerramientos en la cárcel. A niveles más amplios se entienden como intervenciones terapéuticas todas aquellas actuaciones en las que los poderes públicos intentan remediar lo que consideran un problema social mediante la imposición de medidas benevolentes, entre comillas, de ingeniería social que implican una limitación de la autonomía del individuo y de los derechos que tradicionalmente se consideran sagrados en el sistema democrático. Estamos hablando de derechos cuya limitación, incluso temporal, requeriría la más extrema de las justificaciones. Justificaciones estas que, sin embargo, el estado terapéutico genera ya de modo sistemático y cada vez con más facilidad. Dichas justificaciones, analizadas objetivamente, son con frecuencia la mera plasmación de un prejuicio social. Así, la mentalidad terapéutica, su discurso, sus técnicas de intervención y los presupuestos sobre los que se levanta, ha establecido su imperio a un alto coste para la democracia, algunos de cuyos principios fundamentales se han visto suspendidos en nombre de una nueva lógica que se presenta como incuestionable y que como tal insiste en extender de modo cada vez más agresivo sus técnicas de intervención, valiéndose no ya de la persuasión o de la presión social, sino de instrumentos legislativos. De tal fusión entre ciencia y política surge la noción del estado terapéutico. El caso de la psiquiatría es el más claro. Foucault, por su parte, y Thomas Szasz, inspirándose en Foucault, exploran agresivamente la historia y postulados de dicha disciplina. Antes de seguir con el contenido del vídeo, quiero recomendarte una herramienta que te puede resultar muy útil si estás en proceso de decidir qué carrera quieres estudiar, qué estudios quieres llevar a cabo, tú o cualquier amigo que conozcas. Se trata de la web orientadoreducativo.es. Es una web diseñada para ayudarte a encontrar la carrera que mejor se adapta a ti. Puedes además realizar su test inteligente y descubrir qué opciones encajan con tus intereses y habilidades. Además encontrarás información detallada sobre grados, salidas profesionales y mucho más. No dejes tu futuro al azar. Visítala hoy mismo, orientadoreducativo.es, y da el primer paso hacia tu mejor decisión. Apúntate a la newsletter para obtener el código de descuento. Te dejo el enlace en la descripción. Y ahora sí, seguimos con el vídeo. En un libro titulado Locura y civilización, de 1961, Foucault, que estaba preocupado por ser él mismo clasificado como enfermo debido a que era homosexual, en aquel momento la homosexualidad estaba considerada en todo el mundo occidental como una enfermedad mental. Como digo, Foucault analiza la historia de la psiquiatría, sus mecanismos de definición patológica, sus tratamientos e instituciones. De hecho, el ejemplo más ilustrativo de lo que se conoce como la inversión del binomio ilustrado conocimiento-poder, conocimiento es poder, es una frase que se debe a Francis Bacon, un filósofo ilustrado del siglo XVII. Lo encontramos precisamente en el mundo de la psiquiatría. Voy a explicar esto un poco. El binomio o el paradigma conocimiento es poder es como se nos ha educado en el mundo científico. Si tienes mucho conocimiento, tienes mucho poder. Cuanto más conocimiento tengas, más poder tienes. Si conoces la naturaleza, podrás utilizarla, manipularla para que sea más productiva. Si sabes utilizar un ordenador, pues serás capaz de sacarle más provecho. Conocimiento es poder. Parece muy claro, ¿verdad? Y sin embargo, Foucault dice, no, lo que realmente ocurre es lo contrario. Poder es conocimiento. Parece un tanto extraño, ¿no? Veremos cómo la psiquiatría nos aclara esto. Y además de esto, Foucault extendería esta inversión del paradigma moderno, científico, de conocimiento es poder, esta inversión, como digo, poder es conocimiento, lo va a extender también al resto de la ciencia. Es el poder de la ciencia, de la psiquiatría en este caso, el que genera sus propias categorías de conocimiento.
La psiquiatría, en un acto de poder, genera nuevas categorías patológicas, formas de conocimiento, que tienden a engrosar su poder, pues le proporciona nuevos clientes. En un titular del diario El Mundo, de 4 de enero de 2018, leemos, por ejemplo, la adicción a los videojuegos, será una enfermedad a partir de 2018. Es decir, a partir del mismo año en que se está publicando ese artículo. A principios de ese año ya se está publicando y se está anunciando que a partir de ese enero de 2018 la adicción a los videojuegos será una enfermedad mental. Ni el titular este que acabo de leer, ni la noticia eran broma. El redactor no veía problema en describir de un modo tan ingenuo el invento de una enfermedad mental. En este caso era la Organización Mundial de la Salud la que inventaba esta nueva enfermedad. Cuando yo daba clase en la universidad, allí en Los Ángeles, tenía ahí en la clase, pues tenía alumnos que iban con todo tipo de indumentarias, con piercings, tatuajes, pelo pintado de cualquier color, piercings en la lengua, en la nariz, en fin, ese tipo de cosas. A mí no me sorprendía ya en absoluto, pero yo siempre pensaba, y se lo decía a ellos, si hubierais entrado en una clase universitaria con esos atuendos en los años 30 del siglo XX, o los años 40, o los años 50, os habrían llevado directamente al centro de salud para haceros un examen psiquiátrico, porque habrían pensado que estáis desequilibrados, mal de la cabeza. No habría duda de ello. Y habrían recurrido a cualquier categoría patológica de aquel momento, como desviación de la conducta social aceptable, cualquier categoría, para tildaros de enfermos. Y os habrían puesto en tratamiento. No tengáis ninguna duda de eso, se lo decía. Y ellos estaban de acuerdo. Ahí tenemos el uso del prejuicio social convertido en ciencia, en categoría científica al servicio del poder del Estado y al mismo tiempo engrosando cada vez más el poder de esa nueva clase, los psiquiatras, esa nueva clase de los expertos en el alma. El caso de la homosexualidad es también un caso muy ilustrativo y un caso además que preocupaba, como digo, especialmente a Foucault, puesto que él era homosexual y estaba clasificado por tanto como enfermo. La Asociación Americana de Psiquiatría definía la homosexualidad en su manual de diagnóstico como una patología y ofrecía tratamientos para curarla. Cuando finalmente, en 1973, bajo fuerte presión de los activistas, la junta directiva de la Asociación Americana de Psiquiatría votó eliminarla de su lista de patologías, atentos, repito, votó eliminarla de su lista de patologías. Cuando se vota algo es una cuestión de mayorías y minorías. No es tanto la ciencia, sino el poder. Somos mayoría, somos minoría. Antes erais minoría, antes éramos minoría, ahora somos mayoría, quienes pensamos que tal. Por tanto, vamos a quitarla de la lista de enfermedades. Ya no es una enfermedad porque somos mayoría los que hemos votado que no es una enfermedad. ¿De acuerdo? Cuando votaron quitarla, como digo, crearon simultáneamente una nueva enfermedad, una nueva categoría patológica que ahora se denominaba homosexualidad distónica y que se definía como la angustia causada por la no aceptación de la propia homosexualidad. Angustia, dicho sea de paso, a la que la Asociación Americana de Psiquiatría había contribuido grandemente con su anterior diagnóstico de la homosexualidad como patología, como enfermedad. Es decir, con esta nueva categoría de homosexualidad distónica, la misma persona que antes iba al psiquiatra para intentar curarse de su homosexualidad, ahora iría al psiquiatra para curarse del rechazo que sentía hacia su homosexualidad. Dicho de otro modo, no había pérdida de clientes. Estas fabricaciones culturales o inventos, cuya raíz frecuentemente está en prejuicios culturales o religiosos o en intereses del más variado tipo, colocan a las personas a las que van dirigidas en el papel de pacientes, literalmente enfermos, y como tal se comportan.
y sufren los síntomas y traumas descritos por los inventores de su enfermedad. En Estados Unidos, esos traumas debidos a abusos supuestos o reales han dado lugar al denominado Movimiento para la Recuperación de la Memoria, en el que los terapeutas ayudan, entre comillas, a personas adultas a recuperar o desbloquear supuestas memorias de abusos que sufrieron en su infancia o adolescencia para llevar a los responsables a juicio sin más prueba que las memorias supuestamente recuperadas. Esto es, de alguna manera, algo similar a lo que ocurre en España con la simple denuncia de una mujer contra un hombre por un supuesto maltrato. Igualmente, en Estados Unidos, esas denuncias pueden ser suficientes para obtener sentencias en las que se ordenan fuertes sumas compensatorias de las que el terapeuta, por supuesto, recauda su porcentaje. La aproximación terapéutica a los problemas sociales de los movimientos filantrópicos del siglo XIX, en su intento de normativizar toda conducta, incorporando a la norma los elementos inadaptados o marginales por una vía diferente de la penalización sistemática, es donde encontramos el terreno previo a esta mentalidad terapéutica. Aún en nuestros días, los planteamientos fundamentales no han variado, pero se ha ampliado enormemente el catálogo de situaciones en que se justifican las técnicas intervencionistas de carácter terapéutico. El estado terapéutico habilita mecanismos de intervención bajo la influencia de quienes, en su afán normativo, por ignorancia o ingenuamente, confunden sus prejuicios culturales o educativos con lo que ellos consideran el estado beatífico, digamos, la ciencia. Las intervenciones terapéuticas de las diferentes agencias estatales se justifican siempre por el bien, entre comillas, de los que se consideran más vulnerables en nuestra sociedad, generalmente mujeres, niños y personas de edad avanzada. De este modo, el deseo de proteger a esos sectores de población abre la puerta a la intervención terapéutica en sentido amplio, que penetra y toma posesión de esferas íntimas hasta ahora consideradas inviolables, como son la vida de pareja, la relación padre-hijo e incluso el derecho a la autonomía personal en el caso de las personas de edad avanzada. Los sectores más radicales del movimiento feminista vienen librando desde hace tiempo una auténtica cruzada contra la denominada violencia de género o violencia machista. Se habla frecuentemente de ese tipo de violencia como de una enfermedad social, atentos a la metáfora, una enfermedad que hay que curar. Aquí tenemos una vez más la aproximación terapéutica, como un cáncer que debe ser erradicado. El Estado, desde hace años, en el caso de España, pone todo su peso legislativo, ejecutivo y judicial al servicio de dicha causa, lo que ha llevado a la imposición de durísimas condenas y a establecer la presunción de culpabilidad contra cualquier hombre a partir de la mera acusación de violencia por parte de una mujer. Se trata de un principio insólito en el pensamiento democrático que ha sido duramente cuestionado por juristas y expertos en teoría política. Esta aproximación a la violencia en el ámbito de la pareja llama la atención por dos razones particularmente. Por una parte, la expresión violencia de género o violencia machista son análogas a violencia racista, es decir, la violencia indiscriminada que se ejerce por odio a personas de otra raza. Por tanto, dichas expresiones deberían describir, en principio, a quienes ejercen violencia indiscriminada contra otras personas a causa de su género. Nos matan por ser mujeres, es una afirmación que se oye frecuentemente cuando tiene lugar uno de estos crímenes. Pero el hecho es que no existe ningún informe policial, ni documento judicial, ni siquiera periodístico en el que se afirme que un hombre ha asesinado a una mujer por el hecho de ser mujer, como consecuencia de un odio indiscriminado hacia las mujeres. Más aún, el móvil en ese tipo de crímenes generalmente resulta ser todo lo contrario. El hombre mata a su pareja no porque la odie, y mucho menos por ser mujer, sino más bien por un exceso de deseo, un arrebato de celos,
por sentirse abandonado por ella, por sentir que no podrá vivir sin ella o porque se le hace insufrible la idea de que esté con otro. Cuando el motivo es odio hacia ella, no se trata de odio por ser mujer, sino por motivos que han ido degradando la relación normalmente a lo largo de mucho tiempo. Es decir, lo mismo que ocurre en cualquier otra relación humana. Esos crímenes de tipo pasional tienen además la peculiaridad de que frecuentemente el asesino se entrega voluntariamente a la policía, incluso va a la comisaría tras cometer el crimen para entregarse o se suicida. Lo habitual en otros crímenes violentos es que los criminales huyan y se escondan. Nos encontramos, por tanto, ante un fenómeno que parece reclamar, como ningún otro, una intervención terapéutica, no punitiva. No obstante, el feminismo más beligerante, el que más se ha valido de la perspectiva terapéutica para poner de manifiesto y corregir las desigualdades de que han sido objeto las mujeres a lo largo de la historia, en este caso concreto, apuesta por la penalización pura y dura de los culpables. La insistencia en tal planteamiento punitivo está dejando pasar, a mi modo de ver, la oportunidad de explorar sin prejuicios las motivaciones profundas y extremadamente peculiares que conducen a ese tipo de delitos. Por lo que se refiere al ámbito de la infancia, la justificación de proteger al menor, la intervención terapéutica irrumpe alarmantemente en la esfera tradicionalmente considerada inviolable de la relación entre padres e hijos. Los denominados servicios sociales, nutridos de profesionales generalmente jóvenes y con una formación de grado medio, se encuentran capacitados por el Estado, autorizados por el Estado, para tomar en algunos casos decisiones de gran trascendencia, como quitar la patria potestad a una pareja o a un cónyuge. En fin, estos son algunos apuntes sobre lo que se entiende por el estado terapéutico y cómo está interfiriendo con lo que hasta hace poco se consideraban derechos inviolables del individuo o de su intimidad. Por supuesto que se ha escrito mucho más sobre esta cuestión y es mucho más lo que se podría decir, pero en un vídeo de este tipo creo que con estas pinceladas ya podéis, quienes estéis interesados, continuar con vuestra propia investigación o proceso de reflexión y yo estaré muy interesado en leer vuestros comentarios. Si os ha parecido de interés estas notas que os he dado, os invito a que deis al like y a que os suscribáis a este canal para que os sigan llegando las alertas de otros vídeos sobre cuestiones éticas. Hasta pronto.